Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 4 de marzo. Hoy estamos en el tiempo de Cuaresma, dentro de la Cuaresma, viernes después de ceniza. En cuestiones litúrgicas, hoy es viernes después de ceniza. Popularmente le llaman a este el primer viernes de Cuaresma, aunque en realidad desde la iglesia, desde la liturgia, pues es el viernes después de ceniza. Y el primer viernes se toma hasta dentro de 8 días, después del primer domingo de Cuaresma, donde empieza a contarse en realidad pues los días de la Cuaresma. Bueno, pero no nos vamos a hacer bolas. Lo importante es saber que ya estamos dentro de la Cuaresma. Hoy recordamos en la liturgia a San Casimiro de Polonia. Así es, San Casimiro nació en Cracovia en 1458. Recordamos que Polonia es la tierra de San Juan Pablo II y de Santa Sor Faustina Kowalska, la que tuvo las revelaciones de la Divina Misericordia. Desde la infancia se dedicó a la oración y a la penitencia. Vivía siempre en la presencia de Dios y era tranquilo, alegre y simpático. Su amor a Dios se traducía en amor a los pobres, a quienes consideraba miembros de Cristo. Enfermó de tuberculosis y murió a los 26 años de edad. Se le recuerda como un príncipe generoso e inteligente, gran devoto de la Santísima Virgen y de Cristo en Eucaristía. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Casimiro, Rey y Santo de Polonia. Hoy recordamos y celebramos a San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos afirmar sobre el texto de este día que se nos presenta, sobre todo tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 9? Hoy nos damos cuenta también el tema del ayuno, que justamente es una práctica cuaresmal que nos acerca a Dios, que perfecciona el alma, el corazón y que todavía es válida. Muchas personas piensan que el ayuno se quedó en el siglo pasado o en la Edad Media o que ya no es práctico, y no es así, todo lo contrario. El ayuno, según las Sagradas Escrituras, es precisamente un espacio espiritual para poder encontrarnos con Dios y fortalecer el corazón, para tener convicción de fe, para vencer las debilidades humanas, sobre todo las debilidades del pecado, nos llevan al pecado. Así es. Hoy también es importante recordar que debemos de tener ayuno, claro que sí. Pero más que eso, también recordar hoy, tomamos la primera lectura en la liturgia de la palabra de Isaías 58:1. Llama la atención porque, al igual que en el Evangelio, también hoy se percibe una denuncia del formalismo religioso, una denuncia de aquella falta de compromiso del hombre con respecto a las prácticas del culto en aquel tiempo. Tenían ayuno. ¿Y qué expone sobre todo el profeta? Precisamente cómo debería de ser el ayuno. Por eso hace una denuncia. Muchas veces hay personas que se quedan en un ayuno físico, en un ayuno espiritual, pero ese ayuno no transforma su corazón, no les hace ser mejores personas, no les ayuda a encontrarse con su prójimo. Por eso el profeta lo dice en la primera lectura de hoy. El ayuno que yo quiero es abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que va desnudo, no cerrarte a tu propia carne, dice precisamente hoy ese texto. Y nos recuerda las obras de misericordia que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Por eso, el ayuno me debe de llevar a encontrarme con Dios, a fortalecer mi fe,
a tener fortaleza para vencer a Satanás y las insidias del enemigo y del pecado. Y también debe de moverme a ser mejor persona, a tener caridad con el prójimo, a observar la misericordia con el necesitado. Ahí tiene realmente sentido el ayuno que practicamos. Hoy también, ¿qué ayuno es agradable a Dios? Podríamos preguntarnos. Un auténtico ayuno que vaya con el alma, que lleve impregnada en el corazón esas buenas intenciones. ¿Cuál es el ayuno auténtico? Ayuno de los vicios. Así es. Qué importante entonces que nosotros ayunemos de los vicios. Ayuno de abstinencias sexuales o lujurias que no van con el reino de Dios, como la fornicación, el adulterio y todo aquello que muchas veces viene del enemigo para manchar el corazón y el cuerpo del hombre. También el poder criticar al otro. San Pablo nos lo recuerda, la lengua es espada de doble filo. Tengamos cuidado, ayunemos de no criticar al prójimo. También esas maneras de esfuerzo, esas actitudes de penitencia que le gustan a Dios y que estamos hoy también mencionando. A estas acciones me debería de llevar el ayuno, a dejar la lujuria, a dejar la crítica, a dejar la mentira. El ayuno me debería de llevar precisamente a eso, a esa convicción. Así es. Y claro, como bien lo sabemos, es importante aprender a ayunar, saber cómo tomar los sagrados alimentos, qué cosas debo de quitarme, cómo hacerlo, sí. Esa es la manera práctica de hacer el ayuno. Pero todo tipo de ayuno tiene una seriedad en la fe. Y sobre todo el ayuno no nos priva de las tareas básicas que son parte de mi responsabilidad cotidiana. Y tampoco el ayuno me debe de privar de la caridad fraterna, sobre todo con el prójimo, con las personas que están cerca de mí. Y bueno, hoy es importante entonces pedirle a Dios que me ayude para que mi ayuno sea un auténtico momento de fuerza para vencer el pecado, para vencer en mí la soberbia, para vencer a mí la obsesión de tener y gastar, el hambre y la sed del poder, del tener. Sí, muchas veces ayunar y abstenerse de la ira injusta, de la violencia con el prójimo, de las acechanzas, de la maledicencia. También el ayuno me debe de llevar a no tener altanería y prepotencia, pensando que yo siempre tengo la razón por encima del prójimo. Me debería de llevar a abstenerme también de señalar injustamente. Y si nos damos cuenta, podemos mencionar aquí tantas y tantas maneras de caer en el pecado que el ayuno, pues evidentemente nos ayudará a vencer ese tipo de vicios. Hoy también llama la atención cómo en el Evangelio de San Mateo 9, Jesús está con los discípulos y justo los apóstoles de Juan llegan a verle y le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos. Y claro, aquellos están hablando de un ayuno más ritual y están quedándose en un ayuno que no transforma la vida. Jesús entonces les dice: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo? Ya vendrán días en que les quitarán el esposo. Es importante entonces saber que el esposo es Jesús y el ayuno tiene sentido cuando nos encontramos con el esposo, cuando ayudamos al esposo. ¿Y en dónde está reflejado el rostro del esposo? En aquellas personas que siempre están a mi alrededor. Me debe de llevar el ayuno al amor y a la misericordia. No olvidar esto. El Papa Francisco nos ilumina hoy con una breve reflexión sobre el tema del ayuno. En las lecturas de hoy, dice el Papa, podemos ver al fantasma de la hipocresía, de la formalidad de cumplir los mandamientos, en este caso el ayuno. No debemos ser hipócritas. Los hipócritas han olvidado que fueron elegidos como pueblo, no de manera individual.
El ayuno de hoy no es hipócrita, significa no avergonzarse de la carne de Cristo. Es el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. El ayuno de hoy significa asistir a los enfermos y ancianos, partir el pan con los hambrientos, compartir con el pueblo sin avergonzarse. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a que estas prácticas cuaresmales fortalezcan nuestra fe, nos den esa certeza de nuestra personalidad cristiana y nos lleven también a ser firmes en la caridad. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y recuerda, sobre todo en los viernes de Cuaresma, es un buen momento para la oración, la penitencia y el ayuno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.